¿Por qué dice? ¿Por qué Rebeca amaba a Jacob? No lo hice. ¿Qué dice? No. ¿No lo dice? Porque sí. Voltea que tienes a tu lado y dile, porque sí. Porque sí. Porque sí. Lo amaba porque sí. Es que ese es el tema. El amor de Dios es así, es porque sí. Es que porque Dios me ama, porque sí. Porque Él le dio la gana y nos ama. Esa es la gracia de Dios. Fíjate, Jacob representa la gracia, Esaú representa la ley. Ahora vamos a ir viendo. Miren esto. Él tenía comprado al papá. Pues. Claro, el papá lo amaba porque comía de lo que cazaba. Feliz. O sea, yo te amo si me das. Si no me das, no te amo. Eso es obra. Eso es ley. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vemos en esta historia? La idea es que veamos esta historia a la luz de la revelación del nuevo pacto. Porque vamos a ver, y la idea es respondernos la pregunta, ¿para qué estoy aquí? Esa es la idea. Respondernos. Vamos a ver, Señor, tú me trajiste aquí, ¿para qué? Y no necesariamente estoy hablando, ¿qué hago aquí en España, Señor? O ¿qué hago aquí en el lugar donde me encuentro? No. ¿Para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Yo vine a qué? ¿A ser famoso? ¿Yo vine a qué? ¿A ser multimillonario? ¿Yo vine a qué, Señor? A hacer, ahora hay hasta carreras universitarias de youtuber, imagínate tú. Y hacen cursos y tal, y te ofrecemos para que aprendas a ser youtuber. O sea, ¿para qué estoy aquí? Entonces esa es la pregunta, verla a la luz de la revelación del nuevo pacto y tener un claro entendimiento del propósito de Dios. Al principio del año, de este año, nosotros establecimos una serie de temas que íbamos a ir viendo durante el año. Yo no había visto todavía, cuento esto como anécdota, para que vean cómo al Señor no se le escapa nada. Y yo, estando en oración, pues digo, bueno, Señor, no había visto todavía de qué correspondía hablar. Lo último que hablábamos era acerca un poco de la palabra de Dios y demás, según el cronograma. Y entonces, bueno, Señor, este domingo voy a estar allí compartiendo la palabra. ¿Qué hablo? ¿Qué hablo? Recuerdo a Dante Hebel que se lo comentaba a Edgar en estos días, que Dante Hebel el otro día ponía como ejemplo. Decía que nosotros somos como el camarero. El chef tiene la comida, yo lo que hago es servirla. Pero el chef es el que ha preparado la comida. Nosotros no tenemos nada que hacer. En un aspecto es así. Entonces yo, bueno, Señor, ¿qué es lo que quiere? Y comienzo y el Señor me muestra, me lleva aquí, a Génesis 25, y comienzo a ver de Esaú y Jacob desde una perspectiva del nuevo pacto. Comienzo a ver eso y veo allí cómo en esta historia vemos claramente el propósito de Dios. Entonces cuando voy al cronograma, ¿de qué es el tema que corresponde hablar del propósito? Hombre, ¿será casualidad? No, no lo es. En Dios eso no existe, las casualidades. Entonces, bueno, la idea es que veamos el propósito de Dios en medio de todo esto y que podamos posicionarnos entonces nosotros en un estado de reposo activo. Diga conmigo, reposo activo. ¿Qué es reposo activo? Porque estamos en el Señor en el descanso, en Cristo. Pero eso no significa que somos pasivos, somos activos. Estamos haciendo. Nosotros no podemos utilizar el tema de que ahora estoy en el nuevo pacto, la gracia, para tornarme pasivo con respecto al propósito de Dios. O sea, yo estoy aquí con un tiempo medido, porque aunque yo soy eterno, en la eternidad estaré con el Señor, es verdad, pero en la tierra, en este cuerpo no transformado, yo tengo un límite de tiempo. Entonces yo tengo que administrar ese tiempo de la mejor manera posible. Y eso de Volver al Futuro y Steven Spielberg y Michael J. Fox, eso es ciencia ficción. No vamos a volver al futuro, al pasado y vamos a cambiar. No, ya lo hecho está. Y si perdiste 20 años de tu vida en tonterías, son 20 años que perdiste. Y que el Señor también nos va a decir, epa, son 20 años que pudiste utilizar de una mejor manera. Y digo 20 años, pero pueden ser 20 horas. Pueden ser 20 semanas, pueden ser 2 meses. Entonces, miramos atrás y digo, ¿y ahora qué?
Y todo, de una u otra manera, Dios es tan bueno que nos permite entonces redimir el tiempo. Y eso, bueno, ese es otro tema que no nos vamos a desviar. Entonces, la idea es que podamos ver hoy un poco acerca de las verdades que están allí en esta historia, unas verdades poderosas para que puedan, entonces, como le dije, posicionarnos en ese reposo activo en nuestro lugar de asignación, en el lugar donde estamos. Samuel, Eliné, están en el instituto, los niños, ya los niños, de una u otra manera, ya ellos empiezan a manifestar a Cristo, en el colegio. Lo empiezan a hacer. ¿Por qué? Porque lo que aprenden en casa lo manifiestan. Entonces, cada uno de nosotros. Eliezer el otro día me dice que en el cole, en el comedor, le hizo una pregunta a sus amigos. Le preguntó que quién había creado la tierra, él o sus amigos. Ajá. Y cada uno contestó que no sabía y el otro contestó y le dice, pero mami, yo lo hice porque creo que así conozcan a Jesús. ¡Hombre! Eso es redimir el tiempo. Es que están utilizando, mira, acabo de terminar de leer un libro, recomiendo el libro y no me están pagando por eso. Se llama Un Mejor Pacto, lo terminé de leer el viernes, me parece. Un Mejor Pacto, escrito por Watchman Nee. Y he leído un poco acerca de este ministro del Nuevo Pacto. Él, se convirtió en 1920, me parece recordar. Creyó en el Señor en 1920. Y en el año en que creyó, Edgar, empezó a escribir. Su ministerio me parece que no llegó a 30 años, como tal, un ministerio activo en la calle. No llegó a 30 años de ministerio, porque lo metieron en la cárcel. Y murió en la cárcel como 20 años después. Murió relativamente joven, pero murió en la cárcel después de como de 20 años preso por la China comunista. Y con todo y eso, a pesar del corto tiempo que tuvo, es impresionante la cantidad de libros y sermones y conferencias, enseñanzas, mensajes que hay de Watchman Nee. Entonces este es un hombre que tú lo ves y dices, hombre, este utilizó bien su tiempo. Y nosotros a veces, ¿qué pasa? Que él vivió en otra época, que lo que sea, esos son excusas. Son excusas. Porque simplemente, o sea, es una cuestión de que vamos, que yo también estoy aprendiendo. No, el que está parado aquí no es el que sabe y le está diciendo a los que no saben. Le estoy diciendo, yo mismo estoy aprendiendo. Una de las cosas que estoy aprendiendo, que me ha costado toda la vida, me ha costado mucho, ahora me cuesta menos, pero todavía estoy en ese proceso, es aprender a decir que no. Aprender a decir que no. Y eso no significa que no solamente a la tentación sexual, a la tentación de esto. No, a la tentación de robar o algo, un dinero, no. Aprender a decir que no a una actividad que simplemente es una pérdida de tiempo. Así es sencillo. Eso tenemos que aprenderlo. Pero es que nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque además estamos en una sociedad donde nos empuja. Es que ni siquiera nos damos cuenta. Pasa una cosa tras otra, y cuando venimos a ver estamos metidos en un torbellino. Entonces hay que tener en cuenta eso. Veamos, por ejemplo, 3. Tome nota, por favor. 3 verdades que podemos sacar de esta historia, a simple vista. Número 1, una verdad. El más grande milagro es el que ocurre dentro de ti, no afuera. Repito. El más grande milagro, escúchalo bien, escúchate abuela, el más grande milagro es el que ocurre dentro de ti, no afuera. Fíjense algo, ¿cuál fue el milagro que recibió Rebeca? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue, Liné? Que quedó preñada. Ese fue su milagro. Era estéril y quedó embarazada. ¿A qué edad quedaría embarazada? Vamos a ponerle que sea un poco menor, asumir que era un poco menor, así como le pasó a los suegros, 50. Menor que tendría 50 años. Quedó embarazada a los 50 años. Probablemente ya también tenía la menopausia. Además se nos dice que era estéril, lo dice expresamente la Biblia, era estéril. Y quedó embarazada. Tuvo un hijo a los 50 años en esta época, pero el milagro era que era estéril. Y por eso es que se produjo un milagro. Pero ese milagro lo recibió su cuerpo. Entonces, ese no fue el más grande milagro. El más grande milagro ocurrió en su interior, que es lo que estaba sucediendo dentro de ella, lo que se estaba gestando, que eran 2 naciones que venían allí. Entonces, lo más importante, hay gente que anda detrás de un milagro físico. Señor, una sanidad.
Dios mío, quiero, mira, necesito tanto para pagar tal cosa, un dinero, tal cosa. Mira, ahora andamos detrás de la visa, que mi abuela quiere la visa. Son milagros externos. El más grande milagro es una vida nacida de nuevo, es un entendimiento renovado por la palabra. Ese es el más grande milagro. Es qué está haciendo Dios en mí. Eso es lo más importante. Entonces, fíjense que en principio Rebeca pudiese haberse jactado y dice, quedé embarazada. Pero había algo superior que se estaba gestando en ella, así como en nosotros. Entonces lo más grande es lo interno. Por eso es que Dios siempre comienza de adentro hacia afuera. Ahora, hay otra verdad que podemos ver allí. Yo anoté algunas, sé que hay otras, pero ustedes como son estudiantes también lo verán. Hay otra que dice, otra verdad, escucha esto, y esto se lo tienes que decir al que tienes a tu lado, dile. Dios usará tu conflicto interno, dile, para revelarte su propósito. Díselo de nuevo. Dios usará tu conflicto interno para revelarte su propósito. Eso es lo que Dios usa. Hay un conflicto interno que, fíjate, Rebeca se hizo la pregunta de rigor. ¿Cuál era la pregunta de rigor? No, ¿para qué estoy aquí? Rebeca sufrió su crisis existencial y dijo, ¿para qué estoy aquí? Ese conflicto interno es el que Dios utilizó para revelar su propósito. Lo bueno de Rebeca es que Rebeca acudió adecuadamente al único que tenía la respuesta, al Señor. Porque Rebeca, ahí dice que Rebeca fue a consultar al Señor. ¿Correcto? Cuando Rebeca va a consultar al Señor, entonces el Señor le da la respuesta, aquí hay propósito. Porque claro, yo me imagino la historia, nunca había estado embarazada, estéril, por primera vez en su vida, primeriza, y de pronto empieza un jaleo allá adentro. Ella entendería que era algo normal, mareos, náuseas, un antojito, pero esto que estaba viviendo, esto era otro nivel. Y entonces Rebeca dice, no, ya va, yo tengo que consultar qué está pasando aquí. Si esto es así, ¿para qué estoy aquí? O sea, hay algo detrás. Y es donde Dios, siempre que tú le preguntes al Señor, mira, hay preguntas que tú le puedes hacer a Dios. Escucha, esto se me acaba de venir, escucha. Hay preguntas que le puedes hacer a Dios que no están conforme a su voluntad y según su palabra, si no oras conforme a su voluntad, si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, que si no oramos conforme a su voluntad, pues no nos oye. ¿Sí lo pillan? Entonces, si no te oye, ni te contesta, porque ni te oye. Entonces a veces decimos, Señor, pero contéstame esto, y ni te contesta. ¿Por qué? Porque no te oye, no estás orando conforme a su voluntad. Pero ¿saben algo? Esto es poderoso. Si la oración, una oración asegurada, que tiene respuesta asegurada con Dios, pregúntale a Dios que te revele su propósito. Eso es conforme a su voluntad. Dile, Señor, muéstrame, yo quiero verlo. Yo quiero ver lo que Edwin dice, que yo todavía no veo. Yo quiero verlo, Señor. Quiero ver cuál es tu propósito. Revélamelo. Eso es una oración con respuesta asegurada. Porque es una oración conforme al propósito de Dios. ¿Has hecho esa oración alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Hay que hacerla? Bueno, ese es el problema. Número 3, tercera verdad que podemos ver en la historia es la siguiente. La respuesta de Dios, apúntalo allí, la respuesta de Dios ya ha sido dada. ¿Y tú sabes cuál es? La respuesta de Dios ya ha sido dada. Y la respuesta que Dios le dio a Rebeca fue acerca de los dos niños. ¿Cuál fue? El mayor servirá al menor. ¿Por qué? Fíjate tú, ¿a quién representa Esaú? Miren esto que está aquí de Nuevo Pacto, por favor. Esto yo no lo había visto, lo vi cuando estudiaba y decía, sí, Señor, es que todo está allí, todo sombra de lo que va a venir, todo se proyectaba a Cristo. Fíjate, Esaú representa al primer Adán, a la carne, al hombre natural, a la naturaleza humana. Eso representa Esaú. Esaú representa al primer Adán. De hecho, fíjate que es tan interesante que, si lo puedo volver a poner allí para que lo lea, en el versículo 25, me parece, sí, 25,
¿Qué dice o lo buscan en su Biblia? ¿Qué dice el versículo 25 del capítulo 25 también? Génesis 25, 25. Tú los que lo tienen allí. A ver, bueno, aquí lo tienen también. Versículo 25. El primero en salir era rubio y todo velludo, y le pusieron por nombre Esaú. El primero en salir, el primer Adán. El primero en aparecer en escena, era Esaú. Entonces, el segundo, Jacob, representa a Cristo. Representa la gracia, que fue llamado a cumplir a cabalidad el propósito de Dios. Jacob vino después. El primer Adán y el postrer Adán. Mira lo que estaba representando, mira qué poderoso lo que tenía Rebeca en el vientre. Y cantidad de veces yo llegué a enseñar esto en la escuela dominical como una historia más, así normal, como que miren, vamos a escuchar la historia de Isaac y Rebeca tuvieron gemelos, y lo contamos, y está bien, bueno, se lo contamos a los niños, pero hay algo poderoso allí. Esaú representa al primer Adán, y Jacob representa, ¿a quién? Al postrer Adán. Fíjate que hay claros ejemplos, porque a veces yo lo puedo decir esto y usted dice, no, Edwin, de pronto está sacando esto de contexto, no, esto él no lo estudió bien, seguro, no, le está buscando las 5 patas al gato, no. Hay claros ejemplos, que lo que pasa es que hay que verlos espiritualmente. Si usted lo ve de manera natural, si usted lo ve en la carne, no vea nada, pero si lo ve en el espíritu, lo que le estoy contando, pues hay claros ejemplos aquí de cómo Esaú representa al primer Adán y Jacob representa al postrer Adán. A ver, veamos por ejemplo, número 1, los que están tomando nota. Número 1, por ejemplo, Esaú fue el primero en aparecer, que ya se los comenté. Esaú fue el primero en aparecer. ¿Y qué significa Jacob? ¿Qué dijimos que significaba Jacob? Suplantador. O sea, Jacob venía a sustituir, ya desde el nacimiento se estaba señalando que Jacob iba a sustituir a Esaú. ¿Sí lo ven? Entonces, Esaú fue el primero en aparecer, Jacob viene a sustituir a Esaú. Y así se cumplió. Que es que no estamos nada más que se le señaló, así se cumplió. Porque Jacob, claro que fue con ardid, que fue con lo que sea, pero ya sabemos que Jacob utilizó trampas para obtener la primogenitura, la bendición, todo eso lo sabemos. Pero ¿acaso eso no había sido profetizado desde el vientre de su madre? Dios no había profetizado que él iba a hacer trampa. Dios simplemente profetizó, el mayor servirá al menor. Dios lo que estaba diciendo es, mira lo que Dios estaba diciendo para que lo vea. Dios estaba diciendo, el primero en salir, el primer Adán, el primero en salir servirá al postrer Adán. Dios ya estaba diciendo, parece que mira, el mayor servirá al menor. Dios estaba diciendo, la naturaleza humana, ese Adán, ese primer Adán, se sujeta a Cristo. Va a servir a Cristo. Todo apuntaba a Cristo. Fíjate, un segundo ejemplo que podemos ver. Esaú simboliza el orgullo natural humano. ¿Por qué? Esaú era de apariencia hermosa. Jacob simboliza el triunfo del despreciado. Esaú simboliza el orgullo natural humano. O sea, el papá estaba orgulloso. Le pone Esaú, velludo, mi niño, el primogénito. Eso simboliza Esaú como tal. Pero Jacob simboliza el triunfo del despreciado. Isaías 53:3, que es un versículo bastante conocido, que lo hemos leído cuando hablamos de Jesucristo, lo que profetizó Isaías de Jesucristo, el siervo sufriente. 53:3, ¿qué dice? Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Ahí estaba profetizando de Jesucristo. Wow, te escuchas eso y dices, qué violento. Y fue por mí, y fue por nosotros. Todo eso es lo que vivió. Ajá. Y Jacob desde su nacimiento ya fue despreciado.
Porque él no fue considerado, su apariencia no fue considerada. Ni su apariencia, ni nada. Lo que se vio en él fue ya lo negativo. Ah, mira, el suplantador. Ah, este viene a suplantar. Mira, este ya viene el celoso, el que quiere ocupar el lugar. Como lo quieran ver, siempre era el segundo, nadie quiere ser el segundo. O sea, ya desde un principio, aparentemente fue despreciado, representando a Cristo. Entonces, una tercera comparación entre Esaú y Jacob, para que lo veamos. Esaú representa, lo que le comentaba, las obras que obtienen los favores de los hombres. Como Esaú cazaba, Esaú ganaba el favor del papá. Y Esaú, el papá lo amaba. En cambio, Jacob representa la gracia que otorga el favor de Dios sin merecerlo. ¿Por qué? Lo que le decíamos al principio, porque Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué Rebeca amaba a Jacob? Porque sí. Simplemente. Claro, pero hay algo más de porque sí. Yo dije porque sí al principio. Pero hay algo importante en Rebeca. ¿Tú sabes por qué Rebeca amaba a Jacob? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, Samuel? ¿Por qué Rebeca amaba a Jacob? Porque a ella se le había revelado propósito. Pónmelo ahí. Escúchalo. Quien camina en la revelación ama lo que Dios ama. Quien camina en la revelación ama lo que Dios ama. Se te tiene que revelar. Se te tiene que revelar el propósito. Entonces, ¿qué pasa? Rebeca buscó la revelación. Rebeca consultó al Señor. Y entonces Rebeca, el Señor le mostró, le dijo, escucha esto aquí, que esto es algo en lo que a veces no nos ponemos a pensar, a meditar. ¿Ustedes creen de verdad que Dios le dice a Rebeca, el mayor servirá al menor? Y Rebeca salió corriendo a contarlo. Te voy a decirlo así a lo venezolano, de pana y todo. No. O sea, es que pónganse en los zapatos de Rebeca. Vamos a poner, porque a lo mejor ustedes se están imaginando, no sé, una visión, una cosa, no sé. A lo mejor fue en sueños. No sé cómo fue que Dios le habló. Simplemente ella consultó al Señor. Ahora, imagínense ustedes que ustedes tienen un sueño donde Dios les habla. Van a tener unos gemelos. Y Dios le dice en el sueño que el primero que nazca va a ser el servidor del segundo. Yo creo que ni al marido se lo cuenta. Y más en esa época, donde estamos hablando que una época donde el patriarcado era muy importante. Entonces, probablemente ese era un secreto, top secret, que tenía Rebeca. Solo tenía ella. Y decía, ¿pero qué pasa? Era una revelación que tenía de parte de Dios. ¿Sí lo ves? A Rebeca se le había revelado el propósito que Dios tenía en esos muchachos. Y a Rebeca se le había revelado que Jacob era el especial, por decirlo así. ¿Por qué? Porque sí. Porque Dios le agradó que así fuese. Y entonces, simplemente por esa razón, era que Rebeca amaba a Jacob. Entonces, cuando yo veo, a ver si me lo ponen de nuevo, quien camina en la revelación de Dios ama lo que Dios ama. Cuando yo veo que hay gente que no ama lo de Dios, es sencillito. No está caminando. No se le ha revelado. Cuando tú no amas lo que Dios ama, porque es que el tema, porque yo digo lo que Dios ama. Porque dice, bueno, pero es que Dios no amaba a los dos. A Jacob y a Esaú no amaba a los dos. Pregunto. ¿Qué crees tú, Eliné? ¿Dios amaba a Jacob y a Esaú también, a los dos? Eliné cree que sí. ¿Qué crees tú, mamá? Dime, tranquila. Sí, pero su consentidor. Sí, pero su consentidor. A ver, bueno, pero vamos a... Claro, ella los amaba a los dos, pero allí está poniendo claro que había un amor especial, particular hacia Jacob. ¿Correcto? Veamos lo que dice Malaquías capítulo 1. Versículo 1 al 3. Fíjense, allí lo tenemos. Capítulo 1. Malaquías 1, 1 al 3. Miren esta palabra profética del Señor contra Israel, proclamada por medio de Malaquías. Y dice, el Señor ha dicho, yo los amo. Ustedes objetan, ¿cómo puedes decir que nos amas? Y el Señor ha dicho, ¿acaso no es Esaú
el hermano de Jacob. O sea, Dios les está diciendo, ¿acaso Esaú y Jacob no son hermanos? Como para que estén claros. Sí, sí son hermanos. Entonces dice Dios, sin embargo, a Jacob lo he amado, pero a Esaú lo he aborrecido. Esto lo está diciendo Dios a través del profeta Malaquías. O sea, que a Dios, o sea, era un propósito, era algo que escapa a nuestro conocimiento natural intelectual, pero simple y llanamente, desde el vientre de la madre, Dios a Jacob amó y a Esaú aborreció. Propósito, predestinación, elección incondicional, gracia. ¿Qué pasa? Jacob simboliza ¿a quién? A Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Dios nos ama. Entonces tenemos que amar lo que Dios ama. Y Dios ama su iglesia, el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que amar eso. Esta obra que hacemos, eso hay que amarla. Entonces cuando no amamos lo que... Entonces evidentemente que estamos caminando como con un velo. Con un velo. Ese velo debe quitarse. Vamos un momento, por favor, y ya terminando. Romanos capítulo 9, versículo 9. Lo van a ver en pantalla. Romanos capítulo 9, versículo 9 hasta el 14. Vamos a leer lo que dice allí, que va de la mano un poco con lo que hablábamos semanas atrás de Abraham y Sara. ¿Se acuerdan, Edgar? De Abraham y Sara. Fíjate lo que dice. Romanos 9, 9. Dice, la promesa dice así. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Esa era la promesa. Que decíamos que el hijo representaba a Cristo. ¿Sí? Romanos 9, sí. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto. Escuchen aquí. No solo esto. También sucedió cuando Rebeca concibió de un solo hombre, de nuestro antepasado Isaac. Vean el versículo 11. Aunque sus hijos todavía no habían nacido, ni habían hecho algo bueno o malo. O sea, no habían hecho nada, como para que Dios favoreciera a uno y al otro no. No habían hecho algo bueno o malo. Y para confirmar, y está allí en negrita, para confirmar que el propósito de Dios no está basado en las obras, sino en el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. O sea, Dios lo que le estaba diciendo es, a Rebeca, ya desde ya mostrándole el propósito de Dios, le estaba diciendo, mi propósito no se basa en lo que hagan ellos. Mi propósito se basa en mí, en lo que yo quiera. Se basa en el que llama. Entonces, nosotros no tenemos que ganarnos el favor de Dios haciendo nada. Si estamos en Cristo, ya tenemos el favor de Dios. Ahora lo que hacemos es por amor, por puro amor. Pero lo hacemos porque justamente se nos revela eso y amamos lo que Dios ama. Entonces, ¿qué diremos? Pregunta Pablo. ¿Que Dios es injusto? Pregunto yo, ¿qué diremos? Pablo lo preguntaba, ¿que Dios es injusto? De ninguna manera. Dios no es injusto. Entonces ahí está la respuesta. El propósito de Dios no se basa en las obras, ¿verdad? Pero seguimos preguntándonos, ¿pero para qué estoy aquí entonces? ¿Para qué estamos aquí? Tome nota, por favor. Ay, esto llega y toma nota y después lo publicas en Twitter y lo pones en tu estado de WhatsApp y lo pones en tus historias de Instagram y lo pones en todos lados y lo pegas en las paredes si quieres. Y lo escribes así. Estoy aquí, diga conmigo, estoy aquí para vivir sirviendo conforme al propósito de Dios. Para eso es que estamos aquí. No para gastar oxígeno. Estoy aquí para vivir sirviendo conforme al propósito de Dios. Lo tienen en pantalla ahí también. Para eso estamos aquí. Es decir que, pero es que yo pensaba, hay gente que tiene su pensamiento, ¿para qué estoy aquí? Bueno, yo estoy aquí porque me pienso casar, tener 2 hijos, un perrito, y bueno, estar en una casa y luego jugar con mis nietos y tal. Y todo eso es bonito y chévere. Está bien, lo puedes vivir si quieres. Pero todo eso, todo lo que tú puedas hacer, cerciórate que es conforme al propósito de Dios.
Si no es conforme al propósito de Dios, usted está orinando fuera del tiesto. Usted está perdiendo su tiempo. Así es sencillo. Nosotros estamos aquí es para eso. Entonces, olvídate de ti. Yo me olvido de mí. Edgar lo comentaba en estos días citando a Juan el Bautista. Muy bien. Es necesario que yo mengüe y que él crezca. O sea, el protagonista de la película no soy yo. Yo solo soy un actor de reparto. Y me debo al protagonista, que es Cristo. El propósito de Dios. Yo debo caminar, servir, hacer todo, pensarlo. Me muevo, me voy a mudar de domicilio. ¿Con quién me casaré? Todo ese tipo de preguntas, la respuesta debe estar, yo debo ver conforme al propósito de Dios. Entonces, el para qué estoy aquí, independientemente de la edad que tengas y de lo que sepas hacer, tú estás aquí para servir al propósito de Dios, conforme al propósito de Dios. Independientemente, si eres hijo, si eres hija. Yo le estoy hablando a la iglesia, yo le estoy hablando a los hijos de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene a Cristo en su corazón y que está en Cristo. Le estoy hablando a ellos. Yo no le estoy hablando a una persona que no conoce a Cristo. Pues esa persona que no conoce a Cristo, yo le estoy hablando y es como que si le estoy hablando, Pablo dijo, le estoy hablando locura. Porque para los que se pierden, la cruz, el mensaje de la cruz es locura. Ellos me llaman loco. Yo sé que no estoy loco. Yo sé quién vive en mí. Entonces, Moisés dijo, leo esto rápido porque ya es el momento de correr, yo me extiendo, yo leo un poquito más que acá. Dice, Romanos 9, 15 al 24, solo lo leo y seguimos. Porque Dios dijo a Moisés, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino que Dios tenga misericordia. Voy a dejarlo hasta allí por cuestiones de tiempo y después lo leen los demás. Es Romanos 9, 15 al 24. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Porque si vamos a servir conforme al propósito, es importante que tengamos claro y rápidamente les digo cuál es el propósito de Dios. A grandes rasgos, ustedes lo pueden buscar en la Biblia y van a encontrar confirmación de esto que yo les voy a decir. Así es sencillito. El propósito de Dios es que Cristo sea glorificado. Es que sea Cristo glorificado. En todo. Ese es el propósito de Dios. En otras palabras, el propósito de Dios es que el mayor sirva al menor. O sea, el propósito de Dios es que la carne termine de morir y sirva a Cristo. El propósito de Dios al final, todo es que toda la gloria sea para Cristo. Ese es el propósito. Y entonces, nuestra misión de vida, ¿cuál es entonces? ¿Cuál es nuestra misión de vida? Independientemente de dónde estemos, en dónde nos congreguemos, la edad que tengamos y la carrera que estudiemos. Nuestra misión de vida es colaborar en su cumplimiento, en el cumplimiento del propósito de Dios, que es glorificar a Cristo, día tras día. Y eso comienza en nosotros, día tras día. Que yo me levanto y me levanto es quejándome porque dormí mal, ¿glorifica eso a Dios? Cállate la boca, si no glorifica a Dios. Que yo me levanto y lo que estoy comiendo me parece que no tiene sal y yo lo que hago es quejarme por eso, ¿glorifica eso a Dios? Cállate la boca. O sea, lo que no glorifica a Dios, no lo digamos, no lo hagamos. Vamos, que yo estoy en proceso. Yo también estoy en proceso igual que ustedes, pero la idea es esa. La idea es que día tras día nosotros podamos dar un paso más a que el mayor, que es el postrer Adán, esta naturaleza humana, tiene hábitos y quiere sobreponerse, pueda servir al menor, a Jacob, que representa a Cristo. Ahí está la clave. Entonces, primera a los Corintios 1, 18 al 31, solo tome nota, no la vamos a leer, es lo que les comentaba, de que el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, ¿verdad? Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, representa el mensaje de la cruz, poder de Dios. Entonces, aunque aquí quiero leerlo de verdad, porque esto que dice aquí, y ya como es el final, lo voy a leer. Fíjense el versículo 19, dice, está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Entonces dice el 21, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría. Los que saben, los que dicen, los que tienen conocimiento y que saben, no conocen a Dios muchas veces, sino que Dios dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto que hacemos nosotros que parece una locura. Dice el 22, los judíos piden señales, la mentalidad religiosa pide señales. Y los griegos van tras la sabiduría, los filósofos, los humanistas. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Quiénes son los llamados? Nosotros. Porque lo insensato de Dios, esto es poderoso. Yo lo leí y decía, Dios mío, qué violento. Esto nos está hablando a nosotros. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nosotros, aunque nos consideremos débiles, somos más fuertes que cualquiera que está fuera del reino de Dios. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y lo débil de Dios, dice, consideren, hermanos, el 26 dice, su llamamiento. Su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió, diga conmigo, eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado muchas veces, y lo que no es para deshacer lo que es. Dios me eligió porque quiso, como a Jacob lo eligió y lo amó antes de nacer. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Para que se cumpla lo que está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Entonces, si alguien se gloría, si alguien dice, oh, qué bien, gloríese en el Señor, lo que Dios ha hecho en nosotros. Pablo decía, yo he predicado más que todos los apóstoles. Pero él decía, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces nosotros tenemos que estar claros que no podemos seguir creyendo en pajaritos preñados. De que yo estoy aquí, Dios me trajo al mundo para ser feliz. Y nos imaginamos a Heidi, Candy, cosas por el estilo. No, es que si yo tengo a Cristo soy feliz. Así de sencillo. No tengo que tener millones de dólares para ser feliz. No tengo que estar con aquella mujer que es 90, 60, 90 o con lo que sea, porque con esa es que soy feliz. No. Es que si yo estoy en el propósito, yo estoy en Cristo, yo soy feliz. Entonces yo debo caminar diariamente y evaluar todos los días. O sea, yo debo constantemente evaluar. Yo estoy caminando conforme al propósito. Lo que yo estoy haciendo es conforme al propósito. Es lo que Dios quiere que haga. Glorifica al Señor. Porque hay cosas que parecen buenas dentro de lo religioso y no glorifican a Dios. Tengamos eso en cuenta. Por eso, la respuesta a la pregunta, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estamos aquí? Abuela, estamos para glorificar a Dios, estamos para servir conforme al propósito de Dios. Para eso estamos. No pierdas tu tiempo en otras tonterías. Recula, corrige lo que tengas que corregir, endereza lo que haya que enderezar y sirve conforme al propósito de Dios. Amén. Bueno, pastores, gracias por darme la oportunidad. Y bendecidos entonces. Y bueno, continuamos acá, vamos a orar, vamos a simplemente pues decirle al Señor esto que estamos, si ha llegado a nuestro espíritu, la idea es que la palabra pueda llegar al espíritu, más que al alma, más que a las emociones, más que a nuestro intelecto, que pueda llegar a nuestro espíritu y nosotros podamos decir, Señor, si no lo vemos con claridad, podamos decir,
Señor, muéstrame. Rebeca lo pidió, ¿verdad, abuela? Rebeca le pidió, Señor, ¿para qué estoy aquí? Y el Señor le mostró. Entonces nosotros pues podemos hacer lo mismo. Invitamos a que lo puedas compartir con tus amigos, familiares, conocidos en tus redes sociales y también, ¿por qué no?, seguirnos en ellas. Muchas gracias por estar allí y hasta una próxima.